dile: Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario. Aleluya. Por nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Miren, hermano, nunca pierda el gozo de su salvación. Nunca pierda el gozo de su salvación. Cuando usted se sienta afligido, porque hay momentos donde usted se siente afligido. Cuando usted sienta que ni siquiera la voz de Dios escucha. Cuando usted sienta que el fuego de la prueba le está quemando, nunca pierda el gozo de su salvación. Porque esa parte no le será quitada, dice el Señor. Por eso el Señor, aleluya, le dice a sus discípulos: oh, gloria a Dios, no se gocen por lo que ustedes puedan hacer. No se gozan por los milagros que ustedes puedan hacer. No se gocen porque ustedes están en autoridad. Gócense más bien porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y eso debe de provocar gozo. Mire, hermano, hay veces, hay momentos donde usted quiere coger un desgarite, pero en ese momento usted dice: Señor, gracias, porque soy salvo en el nombre de Jesús. Y eso tiene que provocar gozo. Entonces, cuando el enemigo se da cuenta que usted se está gozando en medio de su aflicción, no por lo que usted está viviendo, porque dice la palabra que estas aflicciones momentáneas no se comparan con la gloria venidera que vendrá sobre tu vida y sobre la mía cuando estemos aquel día delante de Dios. Y eso hay que creerlo, hermano. El trabajo mío aquí, adjunto al Espíritu, al poder del Espíritu Santo de Dios, es meterle a ustedes eso en la cabeza, hermano. Es que ustedes lo crean. Entonces, cuando usted venga aquí, aunque usted sienta que su alma no quiere adorar a Dios, dígale: gracias, Señor, porque yo soy salvo. Aquel tiene dinero, tiene fortuna, pero no tiene a Cristo. Usted tiene a Cristo en su corazón, hermano. Eso tiene que provocar gozo, porque hay muchos que tienen fama, dinero y fortuna que se están suicidando, pero usted tiene lo más grande, la parte que no le será quitada. Gloria a Dios. Dele otro fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos da el privilegio de estar en tu casa. Formalmente sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Un jueves precioso. Y la iglesia linda, con muchas personas. Qué lindo es. Dios es bueno, man. Este es el momento donde nosotros tenemos que tener un amor ferviente por escuchar palabra de Dios. Porque nuestra redención está cerca. Amén. Así que bendecimos a todos los amigos, hermanos, que también están haciendo contacto a través de nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube, la Iglesia de Cristo Sion, Ministerios Asociados, Gelín, La Romana. Amén. Bendecimos a todas las plataformas virtuales también, como el Grupo Adame, que hace posible que este mensaje llegue más allá. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Así que vamos rapidito a escuchar una palabra de Dios que el Señor nos regaló ya hace como 3 o 4 años atrás. Y entonces hoy en la mañana yo tuve como una especie así como como que me di fuerza con el Señor, porque alguna vez uno quiere predicar algo y el Señor le dice: no, pero Señor, ya yo prediqué de eso, predícalo de nuevo. Entonces, los que son hombres de altar o han tenido la oportunidad de dar un mensaje, como que algunas veces uno quiere estar seguro de que realmente lo que uno va a dar viene de parte de Dios. Así que mientras esta mañana yo iba a llevar a los niños al colegio, escuché varias alabanzas que me confirmaron el mensaje, porque me hablaba de escuchar la voz de Dios en este tiempo. Amén. Entonces, en 1 Samuel, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos del 8 al 10. Y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve
y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Amén. Gracias, Padre. Hemos leído tu bendita y santa palabra. Aquí hay un pueblo que vino sediento, Señor. Un pueblo que vino a adorarte, pero un pueblo que vino también a recibir el alimento que tú tienes para este día. La mejor parte, Señor, no se nos será quitada. Y la mejor parte, Señor, es tu palabra. La mejor parte es tu cuerpo que fue entregado por nosotros. La mejor parte es nuestra salvación, Señor. Padre, yo te pido que de manera especial tú bendiga a cada amigo, cada hermano. Yo te pido que el señorío de Cristo cautive las mentes y los corazones a tu obediencia. Te pedimos que en el nombre de Jesús haya sanidad, liberación y vida eterna, Señor. Llévate todo cansancio, Señor. Llévate todo espíritu de estorbo, toda pereza, Señor. Todo espíritu de sueño, llévatelo en el nombre de Jesús. Señor, que te miren a ti, no a mí. Porque nada bueno hay en mí si no es a través de ti. Señor, habla, que tus hijos escuchan, Señor. Padre, mengo yo para que crezcas tú. Que esta palabra sea predicada conforme a tu santa y bendita voluntad. Con humildad la he recibido, con humildad la imparto, Señor, y con la humildad te pido que el pueblo la reciba. Señor, no soy digno de estar en este lugar, ni ellos tampoco. Pero aquí estamos por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Le damos gracias a los hermanos del Ministerio de Alabanza. Amén, que como siempre tienen ese hermoso privilegio de encaminarnos a la presencia del Señor. Hoy vamos a predicar bajo el tema: mientras más te escucho, más te conozco. Qué lindo, ¿verdad que sí? Mientras más te escucho, más te conozco. Y si nosotros llevamos esto al plano del amor, podemos decir que cuando conocemos o conocimos a aquella mujer o aquel hombre que hoy tenemos el privilegio de que sea nuestra esposa, nuestro esposo, en principio lo que vimos fue lo de afuera, ¿verdad que sí, Dania? Sergio, vimos lo de afuera y obviamente hubo una atracción física. Y si no hubo una atracción física, porque hay veces que no hay atracción física, pero dicen por ahí que la mujer se alimenta por el oído. Entonces, hay ocasiones donde no necesariamente prevalece lo físico, pero lo cortés se manifiesta. Y no hay cosa que pueda, ¿verdad?, encariñar más a una mujer que un hombre caballeroso, que un hombre atento, que un hombre que se preocupe por ella, que un hombre que llame a las 9, a las 10 de la mañana cuando está el trabajo para saber cómo está su esposa, que un hombre que ayude a hacer oficio a su esposa. Todo ese tipo de cosas hace que una mujer se enamore, independientemente de que el tipo no tenga six-pack aquí en el abdomen, independientemente que no tenga los molletos fuertes. ¿Se entiende, verdad que sí? Lo que queremos decir es que mientras más uno escucha o uno conoce a una persona por lo que dice, en el buen sentido de la palabra, eso hace que también usted se enamore más de ellos. Entonces dígale al que está al lado: mientras más escucho a Dios, más le conozco. Y mientras más le conozco, más me enamoro de Él. ¿Verdad que sí? Y eso a mí me pasó con mi esposa. Yo la vi y luego comenzamos a conversar. Y esas conversaciones, hermano, durábamos 3 horas juntos. Y cuando llegábamos a la casa eran 3 horas más. Y mientras más yo la escuchaba y más la conocía, más me enamoraba de ella. Amén. En ese sentido, queremos decir
que en la actualidad hay mucha gente con la intención de escuchar a Dios y conocer a Dios, pero lo está haciendo de una manera equivocada, de una manera distorsionada, porque se está vendiendo un evangelio muy light en estos últimos tiempos, un evangelio sin cruz. Y si bien es cierto, este evangelio trae bendición y trae añadidura, pero tenemos que conocer que este es un evangelio de aflicción, un evangelio de cruz. No podemos olvidar esto. Un evangelio donde hay espinas, pero también donde hay rosas hermosas. Un evangelio que la entrada no es la más atractiva, pero la salida conduce a la eternidad. Pablo da un consejo y una exhortación a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2. Le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo, escuche bien, iglesia y amigos que nos escuchan también, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestro conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, se volverán a falsas doctrinas. En este tiempo, eso que se dijo hace casi 2000 años, tiene una vigencia hoy más que nunca. Porque hay gente, los enemigos de la cruz, que están acomodando el evangelio a su antojo. Hay unas iglesias ahora, sobre todo en Estados Unidos, que hasta Halloween celebran. Y usted ve, hermano, que hacen de que zumba cristiana y un sinnúmero de disparates que no son conformes a la palabra de Dios. Lamentablemente, gente de un mismo sexo dirigiendo iglesia. Y entonces imagínense lo que sigue de ahí en lo adelante. Porque el hombre de este tiempo, el hombre impío sin temor de Dios, se está haciendo costura a su medida. Cuando el evangelio, este bendito evangelio, dice la Biblia que no se le puede ni quitar ni añadir una tilde que no sea conforme a como está escrito. La Biblia también nos habla, el mismo Timoteo o el mismo Pablo hablando a Timoteo en 4:1, dice que cuando veamos esto también iba a estar de manifiesto que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo estamos viendo. Gente que por mucho tiempo profesó el evangelio de la cruz y hoy, hermano, no se sabe lo que están predicando. Y peor aún, hay muchos que están en el mundo, se han apartado del Señor y le han hecho un daño terrible al evangelio de Jesucristo. Entonces, el propósito del mensaje en el día o en la noche de hoy es que aprendamos más que oír, escuchar atentamente la voz de Dios, porque mientras más escuchamos a Dios, más lo conocemos. Y mientras más lo conocemos, más confianza tenemos en Él y más nos enamoramos de Él. Amén. Ahora, hay una diferencia muy marcada entre lo que es oír y escuchar. Y hay gente que oye mucho, pero no escucha. El vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír a algo o a alguien. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica que, dice ahí, intención por parte del sujeto, a diferencia de oír, que significa sin más
percibir por el oído un sonido a alguien o algo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no sé, yo oí que él dijo tal o cual cosa. Aleluya. Pero cuando usted escucha, eso implica intención de parte del sujeto, a diferencia de oír, de percibir, de retener el mensaje que está recibiendo. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. ¿Cómo usted se da cuenta si está oyendo o escuchando el mensaje? Cuando usted salga por ahí, pregúntele al que vino con usted, ¿cómo se llamó el mensaje de hoy? Mientras más me enamoro de él, más me gusta. Sonó como así medio... Mi amor, me pasé, ¿verdad? Sonó así como chabacano. Porque la gente algunas veces oye, pero no presta la atención suficiente. El que escucha retiene. Y por eso tenemos el hermoso privilegio de poder enseñar el evangelio de una manera didáctica para que usted retenga las cosas. Amén. Entonces ponga atención y escuche. Ahora, la importancia no es solo escuchar, sino obedecer. Porque hay mucha gente que escucha pero no obedece. Y eso sí es peligroso. ¿Qué dice Proverbios 16:20? El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. La persona que atiende, el que pone por obra la palabra, trae prosperidad porque es una persona que quiere agradar a Dios en todo el sentido de la palabra. Quiere hacer las cosas bien. Santiago dice, mis queridos hermanos, Santiago 1:18, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Y ser lento para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Todos deben de estar listos ¿para qué? Para escuchar. Y por eso alguien dice por ahí que por esa razón Dios hizo al ser humano, o nos hizo a nosotros, con 2 oídos y una sola boca. Para que más que hablar, prestemos atención. Santiago sigue diciendo, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder ¿para qué? Para salvarles ¿qué? La vida. Entonces esta palabra no es cualquier cosa, hermano. Esta palabra no es cualquier cosa. El evangelio tiene poder para cambiar vidas. Jesús tiene poder para cambiar vidas. Entonces Jesús dice, mi cuerpo yo lo entrego para que ustedes reciban el alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra. La palabra significa el cuerpo. Entonces, la cual tiene poder para salvarle la vida. Porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y oír ¿qué? Palabra de Dios. Le da un fuerte aplauso al Señor. Dice Santiago 1:22, no se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse y se va y se olvida enseguida de cómo es. Yo lo he dicho varias veces. Yo soy su pastor. Estoy al servicio de Dios, por ende de ustedes. Pero cuando usted recibe un mensaje de parte de Dios y de su pastor, trate de ponerlo por obra. Porque hay gente que tiene 20 años, tú diciéndole lo mismo y cometiendo los mismos errores. Entonces llega un momento donde uno se desgasta. Siempre te llaman con las mismas cantaletas. Perdóneme, no se siente ofendido. Pero lo que está diciendo la palabra es eso. Si usted recibe el consejo del pastor y de momento usted se da la vuelta y ya no lo retiene, es como una gente que se mira al espejo y cuando se mira ya se olvidó de cómo era su rostro. Eso es lo que dice la Biblia.
Y en este tiempo, más que oidores, el Señor quiere que seamos hacedores de su palabra. Amén. Así que cuando peor aún, hay otros que te llaman ya para informarte de la decisión que tomaron. Alguien un día me llamó, no, pastor, porque le estoy llamando para esto, para aquello. Ok, muchas gracias, Dios le bendiga. Y usted no me va a decir nada, no, porque ya tú tomaste la decisión. ¿Qué es lo que te voy a decir si ya tú tomaste la decisión? Ya tú la tomaste. Te vas a divorciar, ya tomaste la decisión. No aceptaste el consejo. No pusiste la palabra por obra. ¿Qué te voy a decir? No, porque mire, pero dígame, no, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? Aleluya. El Señor o la relación con Dios es una relación de doble vía. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a Dios? Dice, exacto, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Eso merece un aplauso. En pocas palabras, lo que está diciendo el Señor es, lo que dijimos, es que esta es una relación de doble vía. Bendecimos y buscamos y recibimos la bendición de nuestro Papá Dios. Jeremías, el profeta Jeremías 29:12, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? Dice Dios. Planes de bienestar y no de calamidad. La calamidad muchas veces y los procesos nos lo buscamos nosotros mismos por estar de cacoduros, hermano. Por no obedecer precisamente a la palabra. Hay pruebas que vienen por causa del nombre de Jehová, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero la mayoría o muchas pruebas que vienen a nuestras vidas es por causa de desobediencia. Y el propósito de Dios no es, hermano, traer calamidad a la vida de la iglesia. Porque qué gracia tiene que una iglesia, como le dijeron una vez al pastor Miguelo, que tú te convertiste y tú no te has visto todo de cacarao. Y él dice que él llegó a su casa casi llorando. Miguelo, ¿pero de qué evangelio tú me estás hablando si tú te estás muriendo? Mírate. Hay gente que lamentablemente no están experimentando la bendita bendición, valga la redundancia, de nosotros ser hijos de Dios. Cuando usted, en medio de una aflicción, no manifiesta el gozo del Señor, usted le transmite a esa persona pena. ¿Y cómo tú estás, varón? Dios te bendiga. Amén. ¿Y qué te pasa? Ay, Dios, ya tú sabes. Pero que ya yo sé qué. Loco, porque Cristo venga. Sí, pero ¿qué te pasa? Cuéntame. Ay, no. Yo estoy cansado ya. Ojalá yo que Cristo venga mañana o esta misma noche para que me lleve. Oh. Entonces, en vez de transmitir gozo, lo que transmite es que calamidad. Y los planes del Señor es que la iglesia tenga bienestar, que los matrimonios en el Señor tengan bienestar, que la familia tenga bienestar, a fin de darle un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo lo escucharé. Eso merece otro aplauso. La relación con Dios es una relación de doble vía. Jeremías sigue diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Clama a quién? A mí, dice el Señor. Dios no va a dejarte desamparado bajo ninguna circunstancia. El profeta estaba preso. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué estaba preso el profeta? Por causa de hacer la voluntad de Dios. Por causa de ser un portavoz de la noticia que Dios estaba enviando al pueblo de Israel, al rey de Israel. Él era un profeta de Dios y le decía al rey las cosas tal y como eran.
Y eso provocó que el rey se molestara con él y lo encarcelara. Pero en medio de esa circunstancia difícil, Dios nunca lo desamparó. Dios nunca te va a desamparar en medio de una situación difícil, hermano. Y si tú sientas que Él te va a desamparar, clama a Él y Él te va a responder. Y no te sientas mal por clamar, porque el mismo Hijo de Dios, cuando estaba en su agonía en la cruz del Calvario, dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego dijo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Señor, yo sé que humanamente hablando, siento que me has abandonado, pero al fin mi fe es mayor que la prueba por la cual yo estoy atravesando. Por tal razón, Padre mío, en tu mano encomiendo mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué importancia o utilidad tiene escuchar a Dios? Suena como una pregunta hasta boba, ¿verdad? Pero hay una gran importancia de nosotros escuchar palabra de Dios, sobre todo en este tiempo donde el evangelio está siendo estorbado, donde el evangelio está siendo distorsionado, donde hay un evangelio. Hay países que usted va y usted no sabe cómo es que los cristianos son de que cristianos. ¿Por qué? Porque hay enemigos de la cruz que están enseñando otra cosa que no es el evangelio de la sana doctrina. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para eso sirve la palabra. Y ahora lo vamos a ver más detallado. Enseñarnos ¿qué? ¿Quién es Él? Enseñarnos su propósito. Enseñarnos a amar, a perdonar, amar aún a nuestros enemigos. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque es la misma palabra que dice: amen a vuestros enemigos. Y eso no es fácil. Quien me dice que eso es fácil, se está haciendo mentiroso. Pero Jesús da un mandato: perdónense como yo los perdono a ustedes. Entonces el perdón no está en la Biblia como un deseo, sino como un mandato. Usted tiene que aprender a perdonar. El perdón debe de ser una cultura del creyente. ¿Reprender qué? Reprender es redarguir, es desaprobarnos por una mala conducta, es regañarnos. No se sienta mal cuando de aquí arriba el Señor a través de su palabra lo regaña. Ay, pastor, y el regaño es parte de lo que dice la palabra. Claro. Oh, sí, Dios regaña a través de su palabra. ¿A quién regaña? A los que no están haciendo la cosa bien. Entonces, el que le quepa el sombrerito se lo pone, calladito te ve más bonito, le pide perdón a Dios y trata de hacer las cosas como deben de ser. Pero la palabra sirve para redarguir, para regañarnos en algún momento. Y los regaños hacen que uno capacite. No haga eso así, porque no es así que Dios está mandando en su palabra. Lo está haciendo mal. Por esa razón, el hombre más manso del mundo, Moisés, así como el Moisés de aquí, que es un hombre manso, pero ha tenido su proceso, ¿verdad que sí, Yasmín? Pero es un hombre manso. O por ese hombre manso le dicen: mira, Moisés, háblale a la piedra, mi querido, para que salga agua de la roca. Y le entró a cañazo. ¿Qué hizo Jehová? Los regañó. Y no solo que los regañó, que le hizo pagar la consecuencia. Y si Jehová lo hizo con Moisés, un hombre que casi vio el rostro de Dios, un hombre que le pidió al Señor: Señor, yo quiero verte, y el Señor lo complació y le dijo: mira, ponte detrás de esta piedra. Gloria a Dios. El rostro mío no lo puede ver, pero cuando yo pase, mírame aunque sea la espalda, que te lo voy a conceder. ¿Estaba pegado con Dios, sí o no? Y no entró a la tierra prometida. ¿Qué a usted nos deja a nosotros? Por esa razón,
viendo cosas como esta, Milvania, es que nosotros tenemos que valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si no fuera por Cristo, hace mucho tiempo que estuviéramos exterminados. Corregir. ¿Qué es corregir? Porque aquí dice la Biblia que la palabra sirve para corregir, reparar lo que no sirve, lo que no funciona, lo que no es útil. Hay gente aquí que necesita corregir cosas. Hay gente aquí que necesita que el Espíritu Santo repare cosas que lleven en su alma, que no sirven, que tienen que sacarla. Porque lamentablemente usted puede exprimir 500 chinas en un recipiente y una sola la daña. Una sola daña el jugo. Entonces, cuidado. Cuidado, porque hay cosas que si tú no las corriges, pueden traer como consecuencia un cáncer espiritual. Y lo estoy diciendo en el espíritu. Si usted tiene por ahí una cuenta pendiente de alguien que tenga que perdonar hace mucho tiempo, eso posiblemente es algo que usted tiene que corregir. Si usted no le habla a su papá o a su mamá y usted tiene como adversidad con ellos o mala voluntad hacia ellos porque un día lo dejaron solo y cualquier niñada de esa, justificada o no, usted tiene que corregir eso. Y eso se corrige a través de ¿qué? A través de la palabra que te está mandando a que lo haga. Instruir. Instruir nos habla de cómo y cuándo debemos de hacer algo. Instruir. La palabra de Dios sirve para instruir. Hay cosas que ni usted ni yo tenemos la capacidad para hacerlo. Pero a través del Espíritu Santo y de su palabra somos instruidos. Y decimos, oh, pero mira, yo no sabía que esto se podía hacer así. Y Y como usted viene, usted lo hace y dice, wow. Hoy estaba yo viendo, oigan esto, uno de esos videos que como que le llegan a uno. Y yo era compartiendo, creo que estaba bajando una foto para compartir, no recuerdo. Pero ahí me llegó un bendito video de un hombre en Santiago que es un carro de Fórmula 1. Señores, le dieron un carrito, lo dieron no. A él, un amigo tenía un carrito a control remoto. Y entonces dice él que a él le gustó, pero que se dañó el control, qué sé yo. Y el tipo le dijo, yo te lo vendo. Le dice, ok, dame 500 pesos por él. 500 pesos por un carrito que ni control remoto tenía. Y él lo hizo, hermano. Y él reprodujo ese carrito a una escala 100% original. Hizo un bendito carro Fórmula 1. Vea, búsquelo, yo lo puedo compartir. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención? Que esta persona no tenía. Y le preguntan, ¿qué es lo que tú eres? No, yo soy un herrero. Un herrero de tercera, porque no tenía ni las herramientas. El hombre duró como 3 o 4 años haciendo el bendito carro. Pero mire, hermano, un carro Fórmula 1. Claro, con sus limitaciones. Pero cuando usted escucha roncando ese carro que le pasa por el auto y dice, no, ahí va un Fórmula 1. Quiere decir, yo no sé si es cristiano ese hombre, creo que no. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos la creatividad de Cristo. Hay cosas que usted no sabe cómo decirle, que el Señor lo capacita para eso, lo instruye para eso. ¿O usted cree que es fácil uno aquí pararse para hablar cosas así, muchas veces ecuánime? Cosas así que como que van y usted ve que... Porque este es un mensaje que si yo lo leo, yo duro 10, 15 minutos, y me bajo de aquí y nos vamos. Pero no sirve si no viene un respaldo del Espíritu Santo, una instrucción del Espíritu Santo para concatenar todas las ideas que el Señor nos está dando en medio del mensaje. Entonces, la instrucción viene por revelación de la palabra y su Santo Espíritu. Y nos habla también de capacitarnos, enteramente capacitados, ¿para qué? Para la buena obra. Entonces nos instruye y nos capacita. La capacidad o la capacitación es darnos las herramientas necesarias para desarrollar su propósito en nosotros. Ahorita la sierva Ana Ibelice Martínez Green, ¿usted la conoce? 4 gente. Ella se llama Marilyn. Su mamá levantó la mano y dijo, yo la conozco. Doña, ¿cómo usted no va a conocer a su hija?
Pero una chance para que usted se ría un poquito. Pero ella es Marilyn. Levanta tu mano, Ana Ibelice. Ella es Ana Ibelice. Ella estaba hablando de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de toda fortaleza. Y hablaba de la oración, hablaba del ayuno, hablaba del silicio. A la gente se le ha olvidado hacer silicio y eso. Ayune, busca, doblegue la carne. Eso funciona. Allá yo estoy loco, mi amor, para hacer unos silicios, pero tengo como una cuanta, pues soy muy largo, eso es un lío. Hace unos días que estoy por hacer un silicio, pero tengo 2 estorbos. Oren por mí, para que yo tengo una habitación más grande. Pero no olvide utilizar las herramientas y capacítese. ¿Para qué? Para toda buena obra que se necesita en este tiempo. Amén. Romanos 10:13 dice, bien rapidito voy. Ahora voy a prender el carro de Fórmula 1. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Hermano, en ningún otro hay salvación, si no es a través de Cristo. Entonces sigue diciéndole Pablo a Romanos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Aleluya. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Por eso el profeta Isaías exclamó, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Por esa razón tenemos que predicar la palabra de Dios. Por esa razón tenemos que enviar a aquellos que están dispuestos. Por esa razón tenemos que sustentar la obra misionera. Porque este evangelio debe de ser predicado, hermano, a todas las naciones. Por esa razón es necesaria la palabra de Dios. Comience a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué hay gente que no conocen a Cristo? Porque nadie le predica. Gente que tiene 20 años en un trabajo. Y un día dice, Dios te bendiga. Y el compañero que tiene también 20 años con él le dice, oh, Dios te bendiga a ti también. ¿Y tú eres cristiano? Oh, sí, yo tengo 23 años en la fe. Bárbaro. Y ha visto a tu compañera llorando ahí, desesperada por una necesidad espiritual, y tú nunca le predicaste a Cristo. Te lo dejo de tarea. Bendito sea el nombre del Señor. En resumidas cuentas, ¿cuál es la utilidad de la palabra según Timoteo 3:16-17 y Romanos 10:13-36? Dice enseñarnos. Diga conmigo, vamos pueblo. Número 1, enseñarnos. Número 2, reprendernos, o sea, regañarnos, ¿verdad? Número 3, corregirnos. Número 4, instruirnos. Y número 5, capacitarnos, pero para las buenas obras, no para las buenas mañas. Porque hay gente que son expertos aprendiendo mañas y cosas que no deben de aprender. Entonces, según Romanos 10:13-16, dice, el objetivo es que invoquemos su nombre para ser salvo, que creamos, o sea, que obedezcamos. Número 3, que escuchemos la palabra de lo que estamos hablando. Número 4, que prediquemos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y número 5, que haya nacimiento de nuestra fe en Cristo. Tenemos, hermanos, que enseñarle a las personas que Cristo es nuestra salvación. Y de vuelta ya en esta etapa final del mensaje, al libro de 1 de Samuel capítulo 3, donde iniciamos a predicar. ¿Cuál era el contexto histórico de lo que estaba pasando aquí? ¿Quién era Samuel? Hijo de un hombre llamado Elcana, de una mujer llamada Ana. Un hijo deseado, un hijo peleado, puesto que Samuel fue fruto
de una mujer llamada Ana, que siendo estéril, gimió delante de la presencia del Señor. Y digo, si me das un hijo, entonces te lo doy para atrás. ¿Y cómo es eso? Yo no lo entiendo. Pero eso es el amor de una mujer que primero le creyó a Dios y segundo, pactó con Dios y honró el pacto. Porque hay gente que pacta con Dios y se le olvida lo que pactó. Las iglesias están llenas de gente que son irresponsables, que pactan con Dios y le dan la espalda a Dios. Si tú me sanas, Señor, de este cáncer. Gente que mientras tiene el problema, usted lo ve metido en la iglesia. Se fue el problema, se van al mundo. Pero Samuel era un hijo de Dios, un nazareo, un niño ofrecido al Señor para que sirviera en el templo. Y su madre, después que lo deseó desde lo más profundo de su corazón, fue siendo un niño y se lo llevó a Jehová al templo. Qué lindo, hermano. Usted tiene que estar bien enamorado, enamorada de Dios para hacer una cosa como esa. El deseo de esta mujer era que Dios, porque la Penina, que era la otra esposa de Elcana, se burlaba de ella. Penina o Penina, para los fines del lugar es lo mismo. Penina. Penina se burlaba. Yo tengo hijos y tú no. Tengo 7 muchachos y tú ni uno tienes. Pero su esposo, viendo la aflicción de su mujer, dice que cuando iban a ofrecer holocausto, de igual manera le daba partes iguales, le daba la parte justa a ella. Y trataba de calmar su aflicción. Y le decía, mujer, ¿acaso no te soy yo más que un hijo? Él tratando de consolarla, pero en su deseo ella quería tener un hijo. Y esto aconteció en medio de que un sacerdote llamado Elí, que tenía 2 hijos que eran bien vagabundos, Ofni y Finis, eran 2 delincuentes espirituales. Hasta se acostaban con las mujeres una depravación terrible. Entonces, por causa de esto, la manifestación del poder del Espíritu Santo se apartó del pueblo de Israel, se apartó del templo en ese tiempo. Porque cuando hay pecado en el campamento, la presencia de Dios, hermano, se envanece. Y por eso los ministros de Dios tenemos que tener tantas luchas con la gente que sube acá arriba. Y el que sabe que está en pecado tiene que ser lo suficientemente responsable de saber que no puede subir aquí arriba. Miren, cuando yo, que soy el pastor, voy a subir, eso usted lo va a saber ahora porque yo se lo voy a decir. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, voy a subir a tu altar. Señor, mira dentro de mí. Y si hay un pecado oculto que por alguna razón yo he cometido, límpialo, Señor. Y purifícame, porque voy a subir a tu altar, al lugar santo. En la antigüedad, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, lo metían con una soguita, hermano. Porque si entraba en pecado, Dios lo cortaba. Por el mal olor se daban cuenta y lo sacaban. Pero hoy, ¿hasta dónde ha llegado la gracia de Jehová? Pero también la delincuencia espiritual de muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que profanan el altar. Hay que tener cuidado. Y cuando yo le pregunte a usted cómo te siente, séame sincero, porque usted puede ser un estorbo. Yo no estoy diciendo que está pasando aquí, yo estoy hablando en sentido general de lo serio que es esto aquí. Hasta las mujeres que limpian cuando van a subir aquí tienen que decirle, Señor, voy a limpiar tu altar. Porque esto no es cualquier cosa aquí arriba. Entonces, por causa de que se había pervertido en ese tiempo el hombre de Dios, el hombre que estaba llamado
a dar que la palabra espiritual, el alimento espiritual, por causa de que Él les permitió a sus hijos que hicieran y deshicieran, Dios prácticamente hizo silencio en aquel tiempo. Y había una necesidad, pero en medio de una mujer que le creyó a Dios, que sacrificó su hijo para Dios, allí Dios envió su misericordia. ¿Qué pasó? Que Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Vuelvo y repito, un hombre que ya no tenía, hasta ciego era. En esos tiempos no era común que oír palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya estaba quedando ciego, no solo de su vista física, sino también espiritualmente hablando. Y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. O sea, Samuel dormía, no era en cualquier lugar, era el arca de la presencia de Jehová. El que ponía la mano sobre el arca, sin estar purificado y autorizado, era cortado inmediatamente. ¿O ustedes no recuerdan cuando David la iba a traer a Jerusalén? Que usa el pobre, la llevaban primeramente de una manera inadecuada, porque la llevaban en carro. Y parece que un caballo saltó una piedra. Parecía un camino vecinal esto que hay aquí en este país. Y cuando el carro, él de buena fue a agarrarla. Y fue lamentablemente cortado por el Señor. Allí dormía ese niño al lado del arca. Y dice que la lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí. Un paréntesis. ¿Qué estaba creyendo Samuel? Que era Elí que lo estaba llamando. La pregunta es: ¿cómo es que una persona que sirve en el templo, que le está sirviendo al Señor en el templo, no escucha ni reconoce cuál es la voz de Dios o cuál es la voz del otro que lo está llamando? Así hay gente dentro de la iglesia. Y por eso es este mensaje, el pianista que suba. Por eso estamos predicando sobre este mensaje. Porque no solamente, por eso tenemos que escuchar la voz, porque mientras más escuchamos la voz, nos acostumbramos a discernir cuándo es Jehová que está hablando y cuándo no. La Biblia dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces allí dice que bendito sea el nombre del Señor. Dice y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a la cama. Y dice que, pero una vez más el Señor lo llamó y Samuel se levantó. Fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. El estar aquí en la iglesia no necesariamente te garantiza que tú puedes discernir cuando es Dios quien te está hablando. No, para eso se necesita tener una intimidad genuina con el Señor. Y luego vamos a hablar de discerniendo o escuchando y discerniendo la voz de Dios. Eso es otro tema. Aleluya. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios en este tiempo. Porque hay gente que por no aprender a discernir la voz de Dios en este tiempo está metiéndose en muchos problemas. Que Dios me dijo. Mentira, Dios no te dijo nada. Y muchos osados, muchos que dicen ser profeta. Dios me dijo. Mentira, Dios no te ha dicho nada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta
de que el Señor estaba llamando al muchacho. Póngase sobre sus pies. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Estos tres llamamientos de alguna forma representan el atrio, el patio y el lugar santísimo. Cuando estamos en el atrio, andamos en sacrificio. Y el hermano Miguel predicaba un mensaje muy preciso, advertencia al mundo y a la iglesia, que hoy se estuvo pasando por YouTube. Escúchelo. Hay una parte donde en Apocalipsis Dios le está diciendo al pueblo: ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Es una condición de patio? Porque el que está en el patio, ¿sabe lo que hace? Vive de sacrificio, ofreciendo sacrificio, y cuando mete la pata, lavándose. Y está en el patio. Pero Dios no quiere que tú seas un creyente de patio. Dios quiere que tú entres al lugar santo y también al lugar santísimo. Samuel estaba sirviendo, pero no conocía el lugar santísimo. No tenía intimidad con el Señor. Por eso hoy te dice: mientras más escucho tu voz, más te conozco, Señor, más te conozco. Háblame. Y la alabanza que yo escuchaba esta mañana, Marilyn, no sé si te la sabe, pero es una alabanza, creo que de Tercer Cielo, que decía: háblame. ¿Cómo dice? De Barak: háblame. Déjame saber si yo estoy bien, pero háblame. Señor, háblame. Si nosotros tenemos que acostumbrarnos a decirlo: Señor, necesito que me hable. Háblame y déjame saber si yo estoy bien o no estoy bien, pero háblame, Señor. Y mientras más el Señor nos habla, ¿cómo el Señor nos habla, pastor? A través de su palabra. Por eso tenemos que escudriñar la Biblia. Tenemos que venir al templo a escuchar el mensaje. Eso es escuchar la voz de Dios. Háblame. Por favor, corrígeme, Señor. Pero yo necesito que tú me hables. Déjame saber si estoy bien o no. Oh, gloria a Dios. ¿Tú te sabes esa alabanza? ¿Tú te sabes los tonos? Gloria a Dios. Hermano, ¿cuál es la conclusión de este mensaje? En 1 Samuel 3:19, mientras Samuel crecía, escuche bien, el Señor estuvo con él. Porque había un propósito. Y Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios. Samuel comenzó a meterse con Dios. Samuel comenzó a leer los rollos de las escrituras del Antiguo Testamento. Samuel comenzó a tener intimidad con Dios. Y Samuel se acostumbró entonces a conocer a Dios. ¿Qué era lo que quería Dios? ¿Cómo pensaba Dios? Y mientras más crecía, más necesitaba de él. Y cumplió todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel, aleluya, como profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo, y allí revelaba a Samuel y le comunicaba que su palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál era la situación? La palabra había escaseado. La voz de Dios no se escuchaba por causa del pecado. Pero en este tiempo hay una iglesia, hay un pueblo de Dios que tiene que anhelar la presencia de Dios. Hay un pueblo de Dios que tiene que aprender a discernir la voz de Dios. Porque este es el tiempo donde hay muchas voces que se están levantando, como en el Edén. Habla el diablo, habla tu interior. Porque alguna vez el interior te hace creer que es Dios. Pero solo una voz es voz que está sobre todas voces. Y es la voz de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. El libro de Santiago, este es el último slide.
Dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos. La iglesia no puede contaminarse. La iglesia no puede pretender servirle al mundo y servirle a Cristo. Porque si te corrompes, no vas a poder tener intimidad, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Por tanto, dice que hay que recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Suban. Esta palabra, hermano, tiene poder para salvarnos la vida. Amigo, Dios te está llamando en este tiempo. Una palabra tiene poder para cambiar tu vida, amigo. Repite conmigo, Señor Jesús. Amigo, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado, pero te necesito, Señor. Hazme como uno de tus hijos. Señor, yo te pido, aleluya, yo te pido, Jesús, que entres a mi corazón, que te adueñes de mi vida y que me inscriba en el libro de la vida, y que nunca jamás te aparte de mí y que me ayude a perseverar hasta el fin, en el nombre de Jesús. Amigos, si hiciste esta oración de corazón, permíteme felicitarte y motivarte para que sigas perseverando, pero en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. Acércate a una iglesia donde se predique la sana doctrina y persevera, y Dios te va a ayudar. Iglesia, meditemos acerca de esta palabra. Meditemos. Este es el tiempo donde tenemos que anhelar escuchar la voz de Dios. Y el Señor te dice, como exhorta en Deuteronomio, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas de camino para el trabajo, cuando vayas llevando a los muchachos al colegio, cuando vayas al trabajo, cuando vayas de camino, pon la palabra de Dios en los dinteles de la puerta, en las ventanas, ponlo. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor manda? Aleluya, uno de mis versículos favoritos. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y el mandamiento que te doy es: ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Que Dios te bendiga, iglesia.